Y la verdad es que no hay una respuesta única para esto. Yo más bien diría que hay una multiplicidad de factores que están a la base de este comportamiento, como tú describías, Miguel Ángel, ¿no? En general, yo diría que hay una mezcla de determinantes fisiológicos y también de determinantes sociales. Por un lado, de los casos que se han estudiado, se sabe, ¿no es cierto?, que en general un porcentaje alto de las personas que sufren de este síndrome, o también llamado mal de Diógenes, tienen algunas alteraciones más bien de corte cerebral, ¿no es cierto?, neurológica, pero también son personas que durante su vida han tenido también ciertos patrones de conducta que finalmente pareciera ser que esto que ocurre ya a una edad más avanzada tiende a ser como el fin de una trayectoria, ¿no? Entonces son personas que durante su vida han sido personas más bien más retraídas socialmente, son personas que en algunos casos no gustan mucho de los vínculos sociales, algunas personas que han tenido comportamientos más bien de lo que uno siempre llama, ¿no es cierto?, una suerte de trastorno más bien obsesivo-compulsivo, pero a eso también hay que sumar que un alto porcentaje de estas personas son pacientes que finalmente también tienen un componente de una alteración más fisiológica, por tanto también en el abordaje que se hace de ellos hay que incluir una multiplicidad de intervenciones para poder eventualmente ayudar a estas personas. Como en todas las patologías físicas o de la salud mental, siempre se habla que es importante hacer prevención, es decir, poder detectar a tiempo una situación de este tipo. ¿Y es posible en este caso? Es, es complejo, Miguel Ángel. Primero porque la incidencia de estos casos no es alta, ¿no? Probablemente uno conoce personas, ¿no es cierto? O ha escuchado a otros que se refieren a que hay alguien que tiende más bien a tener este tipo de comportamiento. La verdad es que la incidencia es bien bajita. Por tanto, como es difícil de prevenir, ¿no es cierto? No hay una herramienta diagnóstica que permita decir, mire, esta persona en el transcurso de su vida va a desarrollar esta alteración o este tipo de comportamiento. Eso lo hace difícil de prevenir, ¿no es cierto? A diferencia de otros trastornos o otras patologías donde la prevalencia es más alta y hay una incidencia mayor y por tanto es más fácil de detectar casos y de tratarlo. Eso lo hace un poco más complejo pensando en cómo nosotros podríamos eventualmente prevenir estas patologías. Y por otro lado, se ha descrito en este síndrome un síndrome que es más activo y un síndrome que es más inactivo. Entonces, el síndrome más activo, probablemente uno ahí pueda tener más elementos de juicio para poder al menos alertarse, ¿no es cierto? El componente más activo o el síndrome más activo es el cual uno evidentemente ve que las personas acumulan objetos, acumulan cosas que son absolutamente innecesarias, sumado a lo que tú bien describías, ¿no? Falta de higiene, de aseo personal y retraimiento. Eh, Mientras que los casos que son más inactivos son personas que por lo general uno no observa este patrón de acumulación, sino que más bien se ve en descuido personal. Y entonces ahí esa línea es muy fina que hace que eventualmente sea complejo poder diagnosticar y poder identificar a tiempo las personas que están padeciendo de este síndrome. Sí, decía esto porque puede darse el caso de que uno en sus adultos mayores pueda tener algunas señales de quienes comienzan a guardar muchas cosas, estos recuerdos, que ayer lo comentaba con alguien acá y decía, por ejemplo, cuando uno se va a cambiar de casa, comienza a sacar Mm. tantas cosas y uno dice, ¿para qué sirven? Para algo van a servir y se llevan, se trasladan también. Es algo que a lo mejor puede ser una señal o simplemente el Es comportamiento que, normal de cada uno de los humanos. sí, claro, creo que yo voy más por lo segundo que tú mencionas. ¿Ah? Porque aquí hay que diferenciar, en el fondo, por lo general las personas nos gusta guardar recuerdos, ¿no? Ciertamente, a lo mejor tú mismo lo hiciste en algún momento de Mm. tu vida, lo haces ahora, tienes alguna colección, no sé, tú coleccionas monedas, estampillas, tantas cosas que se pueden coleccionar. Pero en el caso de este síndrome, más que una colección o más que atesorar recuerdos, esto es más bien, ¿no es cierto?, algo que está muy relacionado con el desaseo, ¿no? O la suciedad. Por lo general lo que la gente va acumulando son chatarras, desperdicio, basura, Mm. cosas que son inservibles y que finalmente hacen que uno vive en un ambiente que es muy poco salubre, ¿no?
que es distinto a lo que uno puede observar, ¿no es cierto?, en las personas mayores que, claro, tienden a querer guardar sus recuerdos, tienen un valor sentimental. Acá es distinto, ¿no? Las personas guardan cosas que no son absolutamente inútiles y en estos casos que yo te decía que son como más activos, cuando uno se da cuenta cuando tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de entrar a las casas de estas personas, lo cual también es difícil, ¿no? Porque una de las características es que también existe retraimiento social, entonces son personas que también están muy solas y que por tanto es difícil que nosotros podamos de buenas a primeras darnos cuenta de que esto pasa, pero si logramos poder entrar, por ejemplo, a sus casas, ahí uno se va a dar cuenta que esto es más que una colección de objetos valorados en la vida o cosas que tienen un valor sentimental, y es más bien lo contrario, ¿no? Es acumular cosas que son absolutamente inservibles y que eso es justamente lo que genera la alarma en los vecinos, ¿no? Porque esto empieza por lo general a molestar, a generar en algunos casos malos olores, una situación muy insalubre. Y entiendo que ahí incluso hay temas legales, no es posible ingresar a esas casas, no es posible retirar esas cosas, porque en realidad ni la municipalidad ni la policía tiene herramientas legales para proceder de esa manera. Así es, claro, porque finalmente si tú lo piensas bien, no constituye un delito, ¿no? El Mm. hecho de que tú guardes cosas en tu casa. En otros países donde hay una regulación un poco más clara, en este caso, ¿no es cierto? Lo que se hace son intervenciones un poco más forzadas, ¿no? Como intervenciones más sociales. Entonces, se trata de intervenir directamente con las personas. En casos que son más extremos, se puede tomar una persona, como te decía, muchos de ellos cursan con alteraciones de salud mental, entonces a veces se los lleva a unidades de reclusión o a hospitales psiquiátricos, o se los trata, ¿no es cierto?, de acomodar en otros lugares que son más bien comunitarios, donde ellos puedan estar un tiempo, y que forma parte también del tratamiento, ¿no es cierto? Pero en general lo que uno ve en nuestro país es que eso legalmente es muy complejo de que ocurra. Sí, la verdad es que uno aprecia esto. En Temuco, lo decía ayer, hay un ejemplo ahí en San Martín al llegar a Caupolicán, hay una Mm. persona que está en calidad de calle, con un ruco que armó ahí y ahí tiene acumulada basura y todo eso. Y claro, las señales que nos entrega está apuntando a eso. Seguramente él tiene un problema, no sé, uno ve ahí mucho alcohol asociado al alcoholismo y también algún tema mental. Entonces hay varias cosas que se van juntando. Así es. De hecho, el consumo excesivo de alcohol es uno de los factores de riesgo para esto, ¿no? Se asocia bastante en situaciones extremas de alcoholismo, pero yo diría también en situaciones de abandono. Es más frecuente que nosotros observemos lo que tú describes y efectivamente la persona que está ahí a vista de paciencia de todos, en esa esquina que tú mencionas, probablemente, ¿no es cierto?, reúna elementos, criterios para pensar que puede ser una persona que tiene este síndrome de Diógenes. Sí. Y lo último, Acompañado, sí. perdón, acompañado del otro que tú dices, ¿no? Probablemente alcoholismo y ciertamente alguna alteración más de corte de salud mental. Y lo último, así como vemos las películas de estos casos que se dan de vuelta, ¿es posible recuperar a estas personas, en definitiva, con una asesoría, un trabajo médico de salud mental y recuperarlas socialmente, a lo mejor en la actividad que desarrollaba o que aplique sus conocimientos, porque estamos hablando en general de adultos mayores? ¿Es posible esa recuperación? Yo quiero pensar que sí, quiero pensar que en general las alteraciones, ¿no es cierto?, asociadas a salud mental o a comportamientos relacionados a patologías de salud mental son tratables, pero sí requiere una intervención multidisciplinar. Acá no podemos pensar, ¿no es cierto?, que simplemente con una terapia psicológica esto va a resultar, requiere un apoyo mayor, ¿no? Y en general, como te decía, como las causas no están bien claras aún, se sabe que hay elementos que están a la base de ellos. En la medida que se puedan ir interviniendo en cada uno de ellos, eso podría contribuir a mejorar en forma significativa la calidad de vida de estas personas y eventualmente, ¿no es cierto?, poder revertir este síndrome del cual padecen. Pero nuevamente, ¿no es cierto?, estamos enfrente a un cuadro que es complejo en su diagnóstico y también es complejo en su tratamiento. Muy bien, doctor Manuel Ortiz, quiero agradecerle la gentileza de habernos dado este tiempo para hablar de un tema que de pronto lo vemos, pero no sabemos cómo actuar y que tampoco
sabemos la magnitud que puede tener este tipo de síndrome y es bueno de pronto también tener algunos antecedentes de situaciones como esta. Así es. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Y no solo recordar que estas situaciones por lo general no es que las personas escojan, ¿no? Como decir, yo quiero empezar a acumular Sí, libremente, como cuando uno empieza a hacer una colección, ¿no? Entonces, en ese sentido también es importante tener una mirada un poco más empática y un poco más, ¿no es cierto?, afectiva de la situación que está ocurriendo, porque no es que las personas decidan vivir en la inmundicia o decidan vivir en la suciedad, sino que más bien una situación que escapa un poco al control de ellos. Entonces, siempre tener una mirada más acogedora de las situaciones puede también ayudarnos a comprender mejor y eventualmente también ayudar. interesante esa aclaración porque de pronto alguien comienza a hacer colecciones, coleccionista y empezamos a mirar lo raro. No, Exacto, hay sí, que hacer la diferencia. Muchas gracias, así doctor. es. No, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel.